Entonces, en este sentido, eh, vamos a reiniciar nuestra sesión, nuestras 2 últimas horitas de clase, nos quedan 2 horitas cortas, y vamos a hablar del tema financiero. Vamos a ponerle costos, valores al ejercicio de planeación de programación. Voy a hacer un llamado a lista aquí rapidito. Me van contestando. Dubán. Juan Nicolás. A Nicolás. No lo tuvimos ayer, hoy tampoco. Angie Lorena. Lorena. Wendy. Wendy creo que tenía. Karen Viviana. Tyler Yacir. Nicole Daniela. John Jairo. Gustavo Andrés. Daniela Zuley. Alex Ivón. Ángela Yasmín. Yuri Andrea. Yuri. Sandra Milena. Sonia Samira. Mayra Alejandra. Fanny Esperanza. Ángela Joana. Gerson Danilo. Hola, Gerson. Buenos días. Nicolás. Angie Daniela. Edgar Sebastián. Dana Fernanda. Jamie Fabiola. Tatiana. Juliet. Laura Sofía. Bueno, último llamado para Tatiana. Está Yuri Andrea. Y Nicolás. Listo. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del estudio financiero. Esta última etapa de nuestro ejercicio. Bueno, el estudio financiero, decíamos que es la forma como vamos a hacer una cuantificación de los diferentes conceptos que salen de la estructuración de los productos. A cada producto hay que ponerle un valor. ¿Cuánto le vale al proyecto producir cada producto, generar cada producto? ¿Cuánto vale construir el terminal? ¿Cuánto vale construir música? ¿Cuánto vale construir el hospital?
Pues aquí vamos a tener inicialmente, en esta etapa, que ponerle valor a la fase de inversión. Pero en la siguiente materia, ustedes le van a tener que poner valor también a la fase de operación. Recuerdan que construimos un producto y el producto tiene que generar subproductos a partir de los cuales el proyecto se vuelve sostenible. Y entonces, ¿qué pasa cuando el terminal empieza a operar? Comienzan a entrar y salir buses, comienzan a entrar y salir pasajeros. El terminal tiene que cobrar por unos servicios, pero también tiene que pagar por unos servicios que le prestan al terminal. Y la idea es que en el tiempo sean mayores los ingresos o los beneficios que los gastos. Y esa parte la tendremos que hacer en el análisis financiero y en el análisis socioeconómico. Entonces, en el análisis de costos, nosotros vamos a costear la etapa de inversión. Si todo ha salido bien hasta aquí, hemos verificado que hay una situación problemática. ¿Eso dónde lo hicimos? En el diagnóstico. Nos hemos dado cuenta que hay un mercado potencial. ¿Dónde lo vimos? En el estudio de mercado, y que no hay impedimento tecnológico que permita llevar a cabo. Es decir, que hemos venido acumulando una serie de viabilidades técnicas y el proyecto ha tenido que haberlas pasado, porque si llegamos al diagnóstico y descubrimos que la situación problemática no es real, existe, estamos inventando, pues hasta ahí debería haber llegado el proyecto. O habría podido suceder que llegamos al mercado y sucede que sí existe el problema, pero no hay mercado potencial. Las personas que van a ser nuestros clientes no les interesa comprar nuestro producto. Pues hasta ahí llega el proyecto. O con un impedimento tecnológico, porque llegamos al momento en que vamos a construir el terminal, el plan de ordenamiento territorial, no se incluye ningún lote para el terminal, impide que se pueda construir un terminal. Ese es un impedimento técnico. Pero si hemos superado las fases, vamos a llegar al financiero, que es el momento en el cual vamos a costear, vamos a cuantificar el costo o el valor de las inversiones de esta etapa siguiente, que es la etapa de inversión precisamente. Vamos a partir de unas consideraciones iniciales. La primera de ellas es que hay proyectos puros y hay proyectos, algunos le dicen mixtos o impuros. El proyecto puro es el que tiene un solo tipo de fuentes de financiación o una sola fuente. El municipio pagó el 100% del proyecto, o la gobernación, o el inversionista. Y hay proyectos que necesitan de más de un inversionista, más de una fuente. Entonces, si es un proyecto como el de la fábrica de zapatos que nos tocó sacar un crédito, pero además tocó poner el lote y además tocó poner un capital, pues tenemos tres fuentes, lo hace un proyecto de fuente mixta. En el Estado es muy común que dos entidades financien un proyecto. Los proyectos de gestión se generan a partir de dos entidades que tienen compromisos con la financiación. El municipio, por decir algo, pone el 20% y la gobernación el 80%. Y de esa manera se configura un proyecto mixto. A su vez, cada inversionista tiene una situación tributaria diferente. Esto aplica más para proyecto privado, en donde la necesidad no, sino la posibilidad de inversión de una persona va a depender de su estatus tributario. Entonces, hay personas jurídicas, o generalmente las personas jurídicas pagan más impuesto que las personas naturales. Las sociedades tienen un régimen distinto. Y el proyecto le va a implicar a un inversionista privado una utilidad. Pues si es una empresa privada la que va a invertir en el proyecto y se va a convertir en el inversionista, pues a ellos no les conviene de pronto, dependiendo de la forma como se ejecute el proyecto, por ejemplo, una sociedad de economía mixta, de sociedad a sociedad se les puede incrementar la carga tributaria.
a la sociedad que creamos tiene unas cargas tributarias altas y la sociedad particular también. Entonces eso podría ser que en algún momento como que este tipo de clientes para nuestra financiación o de inversionistas, pues no les interese nuestro proyecto y que a nuestro proyecto le interesen más las personas naturales. Pues depende de la configuración tributaria del proyecto, vamos a tener también a los inversionistas. Se debe considerar también que cada inversionista tiene distintos costos de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Quién me lo dice así rapidito? ¿Qué es el costo de oportunidad? Espérame un segundito, ¿quién me está hablando ahí en el micrófono? Ángela, Daniela. Dame un segundito, Dani. Voy a ver si puedo aquí, porque estoy escuchando yo solo y quiero que pronto que escuchen todos. Configuro aquí un poquito el micrófono. Habla, por favor. Sí, señora. Ajá, tiene que estar el factor comparativo para que ocurra el costo de oportunidad. Es lo que yo dejaría de ganar o lo que ganaría de más cuando decido invertir en una opción B o en una opción A, en detrimento de la otra. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrecen participar en un proyecto como el del terminal y me dicen, en ese proyecto usted tiene una tasa interna de retorno a 10 años del 35%. Y pues yo tengo una plata y digo, pero si yo la guardo en un banco y en el banco tendría una tasa interna de retorno, tiene que ser en la misma unidad la comparación. Tengo una tasa interna de retorno del 20%. El proyecto me paga el 35%, el banco me paga el 20% en la etapa de 10 años. ¿Cuál sería mi costo de oportunidad? ¿O cuánto? La diferencia entre los dos, 15%. Ese es mi costo de oportunidad. Eso es lo que yo gano por tomar una decisión, por tomar la decisión más favorable en detrimento de la menos favorable. Entonces los inversionistas siempre están buscando inversiones más favorables, pero entonces llega alguien y le dice, pero construya aquí en la Casa de la Cultura la tasa interna de retorno, suponiendo que es privada la Casa de la Cultura, la tasa interna de retorno es del 37%. Entonces, en relación, el costo de oportunidad en relación al terminal, ¿de cuánto es? Del 2%, porque eso es lo que está ganando por no invertir en el terminal y sí invertir en la Casa de la Cultura. Entonces, ese es el costo de oportunidades. Dos opciones, lo que se gana por elegir la mejor opción o lo que se pierde, porque sería un costo de oportunidad negativo, lo que se pierde por elegir la opción menos favorable. Esa pregunta está buena como para un examen. Bueno, ¿qué más hay que considerar? Otro aspecto importante que juega un papel fundamental en lo financiero es el papel del IVA. Lo que nosotros vamos a vender y especialmente si somos producto, vamos a tener un proyecto privado, muchos productos van a tener que cobrar IVA. Y cuando hacemos las proyecciones financieras y se nos olvida el IVA, sacrificamos la utilidad. En uno de los primeros ejercicios de los estudiantes que hicieron por allá en el año 2016, que iban a crear una empresa y en la empresa se les olvidó que ese producto había que cobrarlo con IVA. Entonces, cuando ya hicieron toda la proyección financiera y les dio una tasa interna de retorno del 22%,
Y entonces cuando ya pasó a revisión y le revisé y dije, bueno, ¿y ustedes esto lo venden sin IVA? La dirección de aduanas, impuestos, no les va a decir a ustedes, se les olvidó el IVA en el proyecto, frescos, dejen así. Ellos les van a cobrar el IVA, quieran o no quieran. Y como se les olvidó, pero ustedes de todas formas vendieron, ¿quién asume el costo del IVA cuando se le olvida el proyecto? Pues los socios, los dueños del proyecto. Entonces, cuando ya le calcularon el IVA, pasaron de tener una utilidad del 22% a tener una pérdida del menos 1%, una pérdida del 1% solo. Entonces, toda la utilidad se les fue en un olvido que era calcular el IVA. ¿Qué implicaba eso? Que tienen que rediseñar sus costos, todo el perfil de costos y todo el perfil de metas de ventas, porque para volver a tener utilidad les toca gastar menos y vender más. ¿Y qué se supone que sucede cuando nosotros hacemos un ejercicio como este? Es una simulación, porque estamos evaluando un proyecto de papel. Pues si a mí me da una tasa interna de retorno del 30% allá en el papel, para que pueda tener ese 30% tengo que hacer lo que dice la simulación. Entonces a veces llegan y hacen la simulación y les da el 30, salen y implementan el proyecto y pierden. Y entonces dicen, pero entonces quedó mal hecho la simulación. No, pues es que la simulación es un libreto que hay que seguir. Si en la simulación ustedes decían que tienen que vender 500 pares de zapatos al mes, pues hay que vender 500 pares de zapatos. Porque si ustedes venden 480, ya no les va a dar la tasa interna que les definió el modelo. Pues hay que seguir el libreto tal como está. Entonces a veces llegan y hacen todas las simulaciones, les da tasa interna de retorno, se olvidan de la planeación, salen y hacen otra cosa, producen otros productos distintos, otras cantidades diferentes, asumen costos hasta los costos de la lavandería, de la ropa del gerente se lo cargan a la empresa y eso no lo cargaron en la simulación. Entonces cuando se dan cuenta en la vida real, pues el proyecto no era tan rentable y no fue porque el proyecto no, de pronto no fuera ideal, sino porque se sigue la planeación. Entonces el IVA juega un papel importante ahí. El año cero no es, en los proyectos no lo consideramos como un año de 365 días, sino como un periodo de tiempo en que sucede la inversión. Si nos demoramos 5 años haciendo el terminal, construyéndolo, consideramos que esos 5 años son el año cero del proyecto. Si nos demoramos 3 meses implementando la reforestación, el año cero son los 3 meses que estamos sembrando los árboles. Pues toda la etapa de inversión la asociamos a un año, es el año cero. Y a partir de que se empieza a trabajar el terminal, arrancan los años de 365 días. Entonces el año 1 es el primer año de operación, el año 2 el segundo año de operación y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque cuando ustedes lleguen al análisis financiero, ustedes van a comparar periodos de tiempo. Y en el periodo de tiempo del año cero solo ocurre una cosa, gastos. Salvo excepciones muy contadas, como por ejemplo un proyecto privado de vivienda en donde tienen preventas, antes de construir pueden tener ingresos. La mayoría de los proyectos no tienen ingresos en la etapa de operación, a menos que ustedes sean los dueños de Apple, que allá le venden a uno el celular 6 meses antes de que se lo entreguen y uno lo paga, dicen las preventas del último iPhone, y uno lo paga y a los 6 meses le llega, pues con la plata que uno les entrega le hacen su celular. Pero son muy pocos los negocios que funcionan así. La mayoría de los negocios, primero hay que ponerla a funcionar la hamburguesería y vender hamburguesas para que nos paguen las hamburguesas. No nos las pagan con 6 meses de anticipación. Entonces, como en ese año cero ocurre una sola cosa, gastos. Entonces necesitamos es asociar todos los gastos, acumular todos los gastos para colocarlos en el año cero. A partir del año 1 se comienzan a producir los ingresos y también tenemos costos y gastos. Ya no los mismos de la etapa de inversión. En la etapa de inversión construimos el colegio,
En la etapa de operación hay que seguir pagando costos como el costo de lo que nos toca a los maestros, lo que le pagamos a la bibliotecaria, lo que le pagamos al rector, a la señora que hace aseo, al celador. Tenemos unos costos de personal, tenemos unos costos operacionales que están dados por el tema de los pagar servicios públicos, hay que pagar un contrato de mantenimiento, habrá que, no sé, pintar el colegio, el salón de cada cierto tiempo, que son costos operacionales. Pero a su vez, si estuviéramos hablando de un colegio privado, pues para poder tener con qué pagarle al rector hay que cobrar pensión, hay que cobrar matrículas, hay que cobrar por el alquiler del salón del colegio y terminamos colocando como en una balanza lo que nosotros cobramos y lo que nosotros estamos gastando. Solo que aquí que está lo que estamos gastando, estoy haciendo aquí una balanza imaginaria para los que están allá en la distancia, una balanza de esa de dos platos. Lo que tengo aquí en el plato donde coloco las monedas que voy gastando, hay que involucrar lo que me costó el colegio, lo que costó el producto, lo que costó el lote. Entonces esta mano de acá en el primer año pesa totalmente y aquí como no tengo ingresos, cuando estoy construyendo el colegio nadie me paga con 8 meses de anticipación, sino hasta que el colegio funciona. Entonces como no tiene ingresos, esto se ve así. El plato de los costos totalmente al suelo y el plato de los ingresos al aire porque no hay ninguna moneda ya que lo equilibre. Pero a medida que empieza a operar, empezamos a cobrar pensión, empezamos a cobrar matrícula y los demás ingresos del colegio, empiezan a caer aquí monedas y acá también siguen cayendo monedas en la de los costos porque aquí hay que pagarle a los profesores y hay que pagar todos los costos de operación del colegio. Pero el proyecto es funcional si el flujo de recursos que ingresa por este lado al plato de la mano derecha es mayor que el de la izquierda, porque eso va a hacer que en algún momento esto empiece a equilibrarse. Y cuando esté equilibrada la balanza, o sea que tengamos costos iguales a gastos, todavía estamos perdiendo, porque con el paso de los años el dinero pierde su poder adquisitivo. Entonces, lo único que hicimos ahí fue lograr un punto de equilibrio en términos no, ponderados del tiempo, en el uso del tiempo. Precios corrientes tenemos un equilibrio. No. Para que el proyecto sea rentable, por lo menos equiparable a no perder, tiene que haber más ingresos que costos. O sea, la balanza quedó así. Es probable que aquí tenga 100 pesos y aquí tenga 120 y por efectos del dinero no haya ganado ni perdido nada. Simplemente recuperé el poder adquisitivo de la moneda. Es como si yo hubiese hecho todo en el mismo día. En la mañana invertí 100 pesos y en la noche recibí 100 pesos de la inversión. En el tiempo significa que en el año 1 invertí 100 pesos y en el año 5 recibí 120. Pero como eso lo tengo que traer a valor presente neto, es uno de los criterios que ustedes van a ver en evaluación socioeconómica, el valor presente neto es empezar a quitarle a la plata del futuro el efecto de la valoración. Cada año se valora o se deprecia la plata. Entonces le incrementan allá el salario mínimo, pero la plata vale menos. Entonces, la plata de hoy, la plata de mañana, hoy vale menos. Yo puedo con 100 pesos, con 100.000 pesos, ¿cuántas? A ver, ¿qué se me ocurre? Con 10.000 pesos, ¿cuántas panelas puedo comprar hoy? 5. Con 10.000 pesos, ¿cuántas panelas puedo comprar el año entrante? 4.8 panelas, promedio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo digo que el año entrante puedo comprar 5 panelas? Esas 5 panelas, ¿cuántas panelas serían hoy? Serían serían que 5.2 panelas, ¿sí? Porque con el paso del tiempo, la plata pierde valor. Ya que por aquí adelante hay otro ejemplo. El horizonte del proyecto, el horizonte del proyecto,
¿Qué es el horizonte? Entonces, pues, supongamos que hacemos el terminal, porque tampoco es que funcione que el terminal lo empiecen a construir el 1 de enero de un año y entonces uno va desde el primero de enero del 2018 hasta el 31 de enero de diciembre del 2020. No pasan, los proyectos no se hacen en años así. Entonces, supongamos que empezamos a construir el terminal el 15 de mayo del año 2018 y se entregó el 30 de junio del año 2022. Pues, en ese periodo de tiempo, del 15 de mayo del 18 al 30 de junio del 2022, es el año cero. Y si el terminal entra a operar ahí mismo, a veces sucede, no siempre, si empieza a dejar entrar buses y pasajeros el mismo día que lo entregamos, ese día arranca el año 1 y se termina el 31 de diciembre. O sea, ese año 1 va a ser de 6 meses, 5 meses menos. Y el año 2 arranca el 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente. De ahí en adelante todos los años son iguales de 3. Bueno, vamos a hablar de los elementos de los proyectos. Los elementos de los proyectos de inversión son 5 herramientas que tenemos que construir. La primera es el presupuesto de inversión. La segunda es de precios unitarios. La tercera es la discriminación del IU, que significa ¿qué? ¿Quién sabe? Lo del alcalde, lo del interventor y lo de usted. Pero normalmente es y utilidad. Y por ahí también dicen el CBY. ¿Cómo voy yo? Tenemos el cronograma de ejecución y tenemos el flujo de fondos. Este es diferente al flujo que van a hacer ustedes cuando lleguen a la siguiente materia, el flujo financiero. Entonces, empecemos con el presupuesto de inversión. Esta parte va a ser rápida, pero necesito que estén muy concentrados porque este es un paso a paso. Hay que hacer 1, hay que hacer 2, hay que hacer 3, y si nos perdemos en un paso, no entendemos lo que sigue. Entonces hablemos del presupuesto. ¿Un presupuesto qué es? Es un conjunto de pronósticos en términos financieros en un periodo de tiempo que permite direccionar y planear las actividades del proyecto con el fin de obtener las metas de desarrollo definidas para la ejecución. Aquí tenemos la construcción de la obra. Por eso se llama es antes y supuesto es suponer. O sea, supongo desde antes que eso fue un proyecto. Una presuposición. Solo que en términos. En el capital público, el presupuesto es el elemento fundamental. El presupuesto se usa para todo. Ya hay 2 tipos de presupuesto. Se hace cada año y que se compone de cosas. Y está el presupuesto de los proyectos de inversión que se refiere a las cosas. De acuerdo a la ley 152 y la ley 80, es obligatorio. Se supone que el proyecto deriva en un presupuesto. Entonces, las decisiones se toman a partir de los proyectos que se asocian a los públicos. En el capital privado, si bien hacemos, por ejemplo, en un proyecto de vivienda, bien hacemos cuánto vale una vivienda y cuánto vale el conjunto. La decisión no se toma muchas veces sino se toma por los resultados, los balances que tiene la empresa. Entonces, si la empresa tuvo utilidad el año anterior y tiene una plata para invertir, pues toma la decisión de vivienda.
pero si la empresa no tiene la capacidad de construir lo que sea el proyecto y muy interesante que pueda, si no lo hace. Entonces el presupuesto privado y es esencial. Hay un presupuesto en el capital público,